Bueno, hola, muchas gracias por invitarme primero que nada. Así que, nada, pues les voy a estar contando un poquitito cuál es mi visión de lo que es la industria acá en Chile, cómo ha cambiado durante el tiempo, y darle algún par de herramientas también para que sea un poco menos difícil y tortuoso sobrevivir también en esta industria, que no es fácil y es una de las más hostiles que hay, de hecho. A pesar de que se mira muy bien desde otros países, ustedes saben que estando acá en Chile no es tan color rosa como lo pintan. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, la primera pregunta que hago yo en el fondo es, ¿tenemos una industria realmente en Chile o simplemente estamos haciendo música? Que quizás no son las mismas cosas o no significa lo mismo. Mi idea es que a través de esta charla, esta, digamos, lectura, podamos averiguar si realmente tenemos una industria o no. Así que vamos a empezar. Primero voy a hacer un recuento histórico de cómo era la industria hace algunos años. Estoy hablando hace 15 años atrás, no sé qué edades tienen acá en promedio, pero ¿alguno acá fue a la Feria del Disco a comprarse un disco alguna vez? Sí, me imagino. Así que, bueno, estamos bien. ¿Hay alguien que no haya ido a la Feria del Disco nunca? ¿No alcanzó a estar? Ahí el amigo. Perfecto. Ya. Vamos a recapitular más o menos 4 puntos que son esenciales en una industria, que es la inversión, la promoción, la difusión y cuáles son las fuentes de ingresos que un artista puede tener al momento de hacer música. La inversión y la promoción, antiguamente, lo vamos a decir así ahora, era de los sellos discográficos, cosas que están totalmente en extinción ya hoy en día, por lo menos en Chile. Quedan algunas sucursales, pero principalmente lo que están haciendo ya, creo que quizás algunos se imaginan, es simplemente importar música afuera. Pero hace ya muchos años que se dejó en Chile de producir música propia financiada por estos grandes grupos que eran los multinacionales, EMI, Warner, Sony, etc. Ellos la mayoría quebraron también en Chile. Eso estaba a cargo de ellos. La distribución, que es donde uno encontraba la música para ya sea comprarla y también escucharla, era más que nada en las tiendas de música, como la ya fallecida Feria del Disco. Hoy en día eso ya no existe. Con suerte podemos ver un par de CD o discos en las bombas de bencina y son generalmente compilados de Navidad y cuestiones que no es lo mismo. No creo que encuentren el último disco de su artista favorito en una bomba de bencina o quizá en un supermercado. Ya cambió un poco en cómo funciona la cosa. La difusión también estaba a cargo de los medios masivos, que por excelencia siempre han sido la radio y la televisión, los que han controlado un poquitito el establishment de lo que está sonando, en verdad. Dejando un poco de lado quizás otros estilos musicales que pueden ser por excelencia un poco más independientes desde siempre, pero si hablamos un poco, iba a tener un poco la tónica también más dirigido esta, digamos, charla a lo que es la música más popular y algunos derivados, pero con eso yo creo que pueden sacar conclusiones para aplicarla en otros estilos también. Bueno, volviendo a eso, obviamente la radio y la televisión como canales que pasaban videoclip todo el día, MTV, que también yo ya por lo menos ni siquiera veo MTV, sé que han sacado más canales, MTV 2, 3, 4, pero también siento que hoy en día la gente no es un canal que pasa y ve y pone todo el día, es como que ya queda un poco a segundo plano. Hoy en día ocupando, qué sé yo, YouTube, es mucho más fácil ver un clip que antes era la única forma de enterarnos que un artista sacó un videoclip era viendo la tele en el fondo, ¿cachai? Que también después vamos a ver que eso ya no es tan así hoy en día. Y por último, cómo los artistas antes generaban plata, de que vivían, eran vendiendo CDs. Era una de las principales, digamos, fuentes de ingresos que tenían los artistas, vender copias físicas de los discos. Hoy en día eso también se van a dar cuenta que cambió un poquitito. Obviamente también están los shows y están los derechos de autor. Los derechos de autor siempre van a estar, hasta a no ser que pase algo distinto, pero también son una buena fuente de ingresos, sobre todo para los autores. Quizás para los que son más intérpretes no les llega tanto por esa vía. ¿Cómo es ahora? Yo creo que ahora es un poco fácil saber qué tenemos ahora, pero es choro hacer, digamos, la comparación cómo fue mutando esta industria en Chile. Antiguamente, o sea, ahora la inversión quedó a cargo del artista.
Ellos son ahora lamentablemente los responsables de juntar las lucas para grabar un disco y hacer todo lo demás. De hecho, más adelante vamos a hablar que grabar un disco es recién empezar a hacer algo en la música. Muchos creen que ahí termina, pero recién está empezando. Y se gastan toda la plata grabando un disco, ¿cachai? La distribución hoy en día es por internet. Hay que separar obviamente lo que es difusión de distribución, cómo la gente compra la música. Hoy en día se está haciendo principalmente por iTunes, y ahí tenía un par de portales más, pero es distinto a Spotify. Sí, también se podría decir que sí, pero no. El ejercicio, digamos, de comprar una canción ya no es tan así con estos como leasings, que al final uno paga como Netflix una cuestión mensual y tiene un catálogo infinito de canciones, digamos, ¿cachai? Pero bueno, la distribución ahora se adaptó a estas pocas ventanas que tenemos digitales de venta de música. ¿Por qué puse YouTube? Porque también es una forma de distribuir la música. O sea, si tú escuchaste algo en la radio que te llamó la atención, yo por lo menos corro y en YouTube busco lo que me sonaba la canción y la encuentro de quién era. También YouTube sirve como un mecanismo de distribución también. Y está un poco desfasado con la... Y la fuente de ingresos, hoy en día, como pueden ver, se eliminó la venta del CD, que era hoy en día... El CD ya no es un mecanismo de generar plata, sino que es un mecanismo de promoción. Hoy en día es mejor que te escuchen que tratar de vender un disco. Las formas de ganar plata creo que van por otro lado, por lo menos hoy en día, ¿cachai? Y los derechos de autor también siguen estando presentes al igual que antes, en eso no ha cambiado mucho. Acá tengo un pequeño esquema que hice, que relata muy bien cómo funcionaba antes la industria. Si se pueden dar cuenta, el sello discográfico era el centro de todo, como el sol, y todo giraba en torno a él. O sea, ellos estaban encargados de la promoción, de la difusión, de la distribución y también de invertir las lucas para generar música, ya sea local o, bueno, importar música de afuera. Y era todo un flujo de comunicación constante y ordenado que había antes. Y ahí yo hago el hincapié que para mí eso realmente es una industria. Cuando existe un mecanismo, una industria, o sea, proceso automatizado o ni tanto, pero hay un cierto orden, no hay caos en el fondo en la creación, que es distinto que un tipo graba un disco, por otro lado sacó una nota en la tele y después, 6 meses después, fue a la radio y le hicieron una entrevista. Antes, cuando todavía teníamos industria en Chile, eran otros montos que se tenían para producir música, hacer un videoclip podía costar, no sé, 10 millones de pesos y los sellos lo pagaban, ¿cachai? Igual que grabar discos, sobre todo hace 15, 20 años atrás grabar un disco no era como ahora, que era muy caro, era meterse a un estudio carísimo por 2 meses, y imagínense lo que es salir. Hoy en día, obviamente, grabando en la casa, eso se puede costear mucho más fácil y hay más acceso a crear música por lo mismo, lo cual es bueno, ¿cachai? Pero teníamos, sí, un sistema solar, si lo pudiéramos graficar de esa forma, que funcionaba bien en armonía. El problema es que el cambio que hubo con la desaparición en el fondo del CD y la aparición de medios digitales gratuitos de distribución de música como el MP3, no sé si se acuerdan que Metallica demandó a Napster hace 15 años porque en el fondo la piratería estaba matando la industria, lo cual no es tan así. Que yo sepa, todavía seguimos escuchando música y los artistas siguen existiendo. La música no ha muerto, lo que pasa es que ha cambiado de forma solamente. Entonces, ya quiero como empezar a establecer un tono que no hay que resistirse al cambio tampoco. Eso es malo. En general, el ser humano le carga cambiar. Cuando uno cambia, se opone, trata de negar que hay que cambiar y trata de, quizás por un tema más de romanticismo, quedarse pegado a lo que era antes, que no necesariamente era mejor, simplemente era lo que estábamos acostumbrados, ¿cachai? Entonces yo creo que mientras nos vayamos adaptando a los cambios, vamos a ir sacando mejores herramientas de cómo sobrevivir también haciendo lo que nos gusta. Entonces, ¿qué pasó? Cuando desaparecieron los sellos, quedaron todos estos elementos que teníamos antes un poco desordenados, medio caóticos. Ahora, ¿quién se encarga de esto? Voy a volver a traerla. Ahí puse a la derecha un promotor. No sé si alguien sabe lo que es un promotor. ¿No? El promotor era el encargado del sello, que era como el link entre el sello y la banda en el fondo.
y hacia el exterior también. Él estaba encargado de ir a las radios, molestar para que pusieran las canciones, hacer los canjes pertinentes para que sonara la música, hablaba con periodistas para que se hicieran notas en prensa, en televisión, en medios escritos, etc. Él era el motor de promoción que estaba encargado de que uno después al final escuchara la banda, y ahí puedes elegir el fondo si te gusta o no. Cuando cambió esta industria que teníamos, el promotor también murió en el fondo. Es difícil ver un promotor que tenga esa pega hoy en día. Generalmente lo hacen las bandas o lo hace quien sea. Los managers también son una especie de extinción. En Chile tampoco tenemos managers especializados. Algunos bandas más profesionales quizás tienen un manager, pero verlo como ya en lo común y corriente, la banda que quizás puede ser nuestra banda amiga, no, es difícil ver un manager trabajando. Antes era más obligatorio tener manager. Él era la persona que en el fondo tenía el know-how de cómo hacer estas cosas, ¿cachai? ¿Alguien conoce el término payola? ¿Sí? ¿Alguien no lo conoce? La payola. La payola era la coima que había antes para sonar en la radio. Y no solo de Chile, en todo el mundo, y eran coimas como secreto a voz en el fondo. Tú no podías llegar y pescar el teléfono, llevar a una radio y decir, oye, ¿cuánto me cobran por ponerme un mes mi canción? Te cortaban, ¿cachai? Entonces, esto era una cuestión piola, ¿cachai? Y generalmente el promotor, el que estaba ahí haciendo esos juegos sucios, ¿cachai? Que era generalmente el promotor, obviamente trabajaba en un sello, no sé, en la Sony, y le decía al tipo en la radio, mira, yo te paso todo lo exclusivo de Juanes, pero tú me tenés que apoyar esta banda que yo estoy lanzando, esta banda chilena que ahora estamos tratando de tirar para arriba. Así más o menos funcionaban las cosas, así pueden ser canjes monetarios, canjes de bienes entre empresas, auspicios, era todo ahí un cuento que la gente, los mortales, no teníamos acceso a tener, ¿cachai? La payola hoy en día, yo creo que queda un poquitito ahí todavía como, pero es un secreto, ¿cachai? Eso no se puede hablar de la payola, pero siempre ha existido. De hecho, una vez me acuerdo viendo el lunes, no me acuerdo qué programa, como una repetición, salía el Frosita Motúa con un cartel que decía que muera la payola, no sé qué cuestión, hace como 15 años, ¿cachai? Entonces, es un tema que él también impulsó mucho la ley de tener más música en las radios. Entonces, claro, tenemos este esquema de caos, ¿y qué pasa? Ahora llegó el artista un poco a suplir ese rol que tenía el sello de ver todo. Ahora el artista, lamentablemente, es el manager, es el promotor, la persona que pone las lucas, es la persona que tiene que coordinar la distribución, vender, recibir plata, manejar las finanzas. El artista ahora le cayó el peso de cumplir con absolutamente todos los roles que tenían estos distintos actores que teníamos en la industria original, en el fondo, que no funcionaba mal. Lo que pasa es como mutó las formas de distribuirla, cambió todo al final, ¿cachai? Habían cosas que ya no tenían razón de ser. Entonces, aquí está el primer problema de todo. ¿Por qué en Chile es tan difícil hacer música por esto? Porque el artista ahora tiene que dedicarse 100% a suplir todas las tareas que antes le hacían otras personas que eran expertos en lo que hacían también. Pues ahora un músico no tiene por qué saber de finanzas, ¿cachai? Pero ahora, si querés sobrevivir en Chile, vaya a tener que aprender, porque tú tenés que en fondo manejar tu propia empresa, que es tu banda o tu carrera o lo que sea, ¿cachai? Entonces, ¿cómo podemos empezar ya a hablar de el music business, el negocio de la música? Que creo que es un error separarlo, no es música y negocio, esto es el negocio de la música. Sé que es una expresión artística y eso yo creo que no hay que transarlo, pero el lado de cómo queréis que ese arte exista y cómo venderlo, si alguien no quiere vender su arte también es respetable, pero imagino que todo acá le gustaría vivir de tocar o cantar o lo que sea, ¿cachai? Entonces para eso hay que vender lo que tú haces, y hay formas buenas y no tan buenas de hacerlo también, ¿cachai? Eso es como primero. El negocio tiene que ahora, lamentablemente, metérselo en la cabeza, porque no hay otra persona que haga eso por ustedes. O consigas un manager, pero como les digo, están en extinción, entonces no les va a resultar tan fácil tener ese apoyo profesional, en el fondo, ¿cachai? Acá hay una metodología que quiero explicarle, que es la metodología ágil o metodología Lean. Esta metodología proviene del mundo de las startups. No sé si alguien ha escuchado ese término. Bueno, no me quiero meter en eso, pero
Una startup en el fondo es una organización, 2 o 3 personas, una organización temporal que todavía no encuentra un modelo de negocio. Y generalmente está muy ligada a hacer negocios tecnológicos o digitales. Por ejemplo, una plataforma web o una aplicación para celulares o lo que sea. ¿Y por qué no tienen modelo de negocio? Porque aún no descubren si lo que quieren en el fondo vender se va a vender. ¿Cachai? Entonces, esta metodología, primero voy a hablar de eso y después vamos a hacer un poco la comparación cómo lo aplicamos en la música. Lo que quiere hacer en el fondo es minimizar el riesgo cuando tú quieres emprender lo que sea. Ya sea de quieres vender, importar pendrives o vender discos. Sigo diciéndolo como la industria pasada, ya no se venden discos. Como vender música en el fondo, ¿cachai? ¿Cómo se minimiza el riesgo? Porque primero tú valías que se va a vender antes de venderlo. Así de simple en el fondo. Un error muy común es, no sé, voy a traer, no sé, computadores, los quiero vender. Y traigo un container con hasta el techo de computadores, los traigo a Chile, todos los costos que eso implica, los pongo en las tiendas y realmente me doy cuenta que no se vendió ni uno. ¿Por qué? Porque, chuta, quizá el consumidor quería comprar otra cosa o por el precio que yo le ofrecía mejor prefieren tener una alternativa. Bueno, hay millones de razones por las cuales se podría explicar por qué no se vendieron. El tema es porque es otro. Yo los compré y los traje antes de saber si se iban a vender. Quizás lo más inteligente hubiese sido traer uno, ver cómo anda y después hacer... Pero es obvio, me van a decir, sí, pero no es tan obvio. Hay mucha gente que no hace ese ejercicio de primero validar la demanda y no validar el producto, que es distinto. El computador puede ser muy bueno y te dicen, no, el computador es bueno y tiene todo esto y funciona y es la raja. Pero eso no tiene nada que ver con que se venda. Son cosas completamente distintas. Y en la música a veces es parecido. ¿Cachai? Tu música puede ser muy buena, pero quizás hoy en día no está en las tendencias, o qué sé yo, o quizás en Chile, no solamente un tema de estilos, puede ser también de territorio. Quizás en Chile no es el mejor mercado para que se venda. O sea, da lo mismo cómo puedan sacar conclusiones, pero el tema es un poco ese. No me quiero adelantar todavía, pero bueno. Entonces, ¿qué hace uno? Uno pivotea, que es pivotear en el fondo como ir mejorando un poco el producto o servicio que yo quiero vender, ¿cachai? ¿Cómo? Con el mismo input del mercado, en el fondo, ¿cachai? Por ejemplo, ahí hay un término que ya no quiero darle la palabra, pero se llama producto mínimo viable. El producto mínimo viable es esta versión como media prototipo de lo que quiero vender, que es suficientemente buena para que funcione, pero no tan cara de producir como yo la tengo en mi cabeza. Yo la pongo en el mercado, veo cómo se comporta y dependiendo de eso, ya, hay que arreglarle esto. Y así voy, hasta que realmente digo, ya, esta cuestión se está vendiendo y está funcionando, ¿cachai? Y ahí recién, ok, mando a hacer 1 millón de unidades y me pongo con la venta de todo eso, ¿cachai? Entonces, al final, este método, está bien, como les decía, minimiza los riesgos, pero de una forma que acá el que le va mejor es el que aprende más, el que falla más. Este método no te va a decir que te va a impedir que tú falles, pero te va a hacer que tú falles barato, ¿cachai? Es mejor traer 10 pendrive que no se vendieran y listo, aprendí, quizás tengo que traer disco duro. Esa era la cuestión que acá en verdad faltaba. No traer 1000 y darme cuenta con los 1000 que no se iban a vender. Entonces esta metodología sí para aprender barato. Y acá el que aprende más y más rápido, el que mejor le va. Al final de cuentas eso, ¿cachai? Entonces, ¿cómo lo aplicamos acá en la música? Esto mismo también sirve para empezar a hacer estrategias comerciales con la música y cómo la vamos a distribuir, cómo la vamos a vender, cómo vamos a hacer campañas. También se puede pivotear un poco el tema artístico en el fondo, pero eso es complicado, ¿no? Es llegar y a ti te gusta cantar música ranchera y la sacaste y a nadie le gustó, entonces ahora voy a tocar metal. No es como tan... no es tan un commodity la música, es una cuestión más artística y más genuina, ¿cachai? Pero sí uno puede sacar ciertas conclusiones de lo que nos dice la gente, ¿cachai? Entonces, ¿cómo lo aplicamos acá en la música? Les voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo no aplicarlo en la música? Yo les voy a dar una experiencia personal. Yo hace 10 años atrás tenía un grupo de rock que se llama Fahrenheit. Y tocábamos rock, así como medio ochentero. No era muy popular en Chile tampoco ese estilo. Nosotros tratábamos de quizás rescatar
una cuestión romántica que a nosotros nos gustaba, Skid Row y bandas ochenteras así como más rockeras, ¿cachai? Y se nos ocurrió la genial idea de contratar a un productor gringo. Y nos salió $20.000 pagarle, y lo trajimos a Chile. Vendimos todo, yo vendí mis guitarras, qué sé yo, mi hijo me prestó plata. Bueno, estábamos todos en la misma. El baterista trabajó en una cadena gringa de comida, limpiando water, ¿cachai? Entonces, bueno, juntamos la plata, trajimos al gringo, nos gastamos la vida, estuvimos 3 meses trabajando, grabamos un disco de 10 canciones, lo tiramos al mercado y chuta. O sea, no es que nos fue mal, bueno, salimos un par de veces en MTV a las 6 de la mañana, pero más que irnos mal, yo creo que fue que no cumplimos las expectativas que nosotros teníamos. O sea, nosotros sacábamos cuentas así, si vendiéramos 1 millón de copias, cada uno se llevaría, cada 250.000, estábamos soñando en un mundo así, pero que no existía, pues, ¿cachai? Entonces, en el fondo fue súper mal hecha esa cuestión. ¿Cómo te gastáis 15 millones de pesos en grabar un disco que no sabéis? Y más encima con ese estilo que acá en Chile, por último, nos hubiéramos ido a Japón, no sé, ¿cachai? Pero fue una movida pésima, si lo analicé desde el punto de vista como comercial, fue muy mal hecho, ¿cachai? Y ojo, que no es tan distinto a lo que mucha gente hace, yo lo veo todos los días, ¿cachai? Entonces, uno es cómo aplicáis este como concepto del producto mínimo viable en una canción. No graben un disco, graben un single y vean cómo les va. Si les va mal, tienen que saber por qué les fue mal. Si fue por mal manejo de promoción, de distribución, ahí tienen que pivotear y volver, digamos, a mejorar esa estrategia y quizás con otra canción volver a intentarlo mejor, pero no se gasten la plata que no tienen en grabar 10 canciones si todavía no saben y todavía no aprenden cómo tienen que manejarla en el fondo. Porque esto, recuerden que es aprendizaje y acá nadie es experto en marketing y menos con una cuestión que es súper nueva también, cómo se comporta la gente en las redes sociales y bueno, hay cursos en internet, pero la música es un producto, entre comillas, bien especial, no es vender, como les decía, no sé, sacacorchos, ¿cachai? Entonces, ese es como un poco el tema. Ahora, claro, si la gente al final comenta, oye, el vocalista malenga, bueno, quizás hay oportunidad de cambiarlo, no, pero ahí pueden ver que el fondo qué hacen ustedes para poder pivotear. Ahí vean cómo manejan esa información y qué hacen con ella. Y no les voy a decir que cambien al vocalista o se cambien de estilo, pero la información en el fondo, antes era imposible saber eso. Antiguamente tú dirás un tema y no tenías idea si a la gente le gustaba o no, qué sé yo, ¿cachai? Entonces, ahí ya tienen una herramienta como pivotear su propia música, ya sea por el lado más artístico en el fondo o el lado más estratégico, que es como tirarla, ya quizás no hay que tirarla a las 4 de la mañana en Facebook, sí, con razón no teníamos tantos likes. O sea, podía hacer varios como pivotes de estrategias, ¿cachai? Entonces, un poco eso, es crear, validar lo que estáis creando. Y esto puede, ojo, que no estoy hablando de canciones, ya puede ser la misma, como les decía, la estrategia de promoción, ¿cachai? Valídala y aprende, y anda así. Es como un flujo de aprendizaje continuo, ¿cachai? Y también no hay receta para todo, cada artista va a tener sus propias estrategias, son músicas distintas, son públicos distintos, son edades distintas. Hay que conocer al consumidor también, dicen, ¿cachai? ¿Qué habla? ¿Con dónde va a carretear? ¿Qué sé yo? Entonces, ahí tratar también uno ser inteligente, tratar de no hacer música y gente cree que la sube a Facebook y por arte de magia se va a hacer viral y se van a hacer famosos. Eso no existe, solo pasa con videos de gatitos y cuestiones así como que la gente comparte, pero claro, o a no ser que llame demasiado la atención la cuestión, porque acá hay un experimento social y ahí engancháis a la banda. Bueno, también hay que ocupar la creatividad, digamos, para mover la música. Ya no es, como les digo, no es automático, ¿cachai? Eso. Entonces, ahora vamos a entrar ya a un tema, cómo entrar al juego. Ya tenemos la herramienta, sabemos más o menos que no está el inteligente quizás gastar no tanta plata en hacer algo al tiro, primero validar que nuestra estrategia sea la más correcta, ¿cachai? Ir descartando todas las cosas, ir aprendiendo, ojalá que se equivoquen mucho, porque así van a ir, digamos, aprendiendo más. Pero eso no es todo, obviamente, también importa mucho qué van a mostrar, ¿cachai? Entonces también hay un trabajo artístico que ya quizás como productor
voy a hablar también. Es importante, pero obviamente no es suficiente. O sea, una buena canción por sí sola no pasa nada. O sea, es un trabajo completo, es un trabajo, de hecho. ¿Cachai? ¿Qué espera uno de un artista? Primero que todo, esto no necesariamente tiene un orden de importancia, pero son todas importantes. Primero que todo, honestidad. Está lleno de artistas que quiere tocar el ritmo del momento o trata de cantar como su cantante favorito, no tiene identidad en el fondo. Lo primero es la honestidad, que lo que esté haciendo, ya sea el metal más brutal del mundo o si te gusta así la pachanga, bacán, pero que eso sea auténtico, ¿cachai? Yo conozco gente que hace quizás música electrónica con el ánimo de que es más prendida y va a vender más, pero ellos llegan a la casa y ni siquiera escuchan esa cuestión. Entonces, yo creo que eso a la larga se nota, cuando tú escuchas música, si el tipo realmente le creí. Yo creo que al final se rehúsa eso, ¿le creí o no lo creí al artista, ¿cachai? Honestidad ante todo. Y ya eso va desde cómo estáis haciendo tus canciones hasta cómo las estáis cantando, en el fondo. Eso se nota cuando un cantante está como tratando de ponerle, no, o sea, es mejor cantar con tu voz y que sonís como sonís, pero no, porque si te van a comparar, yo tengo como un parámetro cuando produzco cosas, si es comparable con algo, eso no es bueno. Me encantan los discos que grabo y a veces me cuesta como decir, mira, se parece a esto cuando me preguntan cómo es. Me encanta cuando paso eso porque es signo un poco de que quizás no es tan evidente nuestra, digamos, referencias de sonido, de música, de estilos, ¿cachai? Cuando eso pasa un poco más piola, creo que es bacán, en el fondo, ¿cachai? Porque puede quizá el día de mañana eso sea referente de otro, ¿cachai? Y ahí va un poco también ser original, ¿cachai? O sea, aunque hay artistas que les va bien que no son originales, ojo, pero por lo menos es lo que a mí me gusta, tratar de ser lo más original posible, ¿cachai? Bueno, ahí tenemos, las notas son limitadas, los acordes también, entonces, y las combinaciones yo creo que ya la mayoría están hechas, entonces quizás la originalidad tampoco va por ese lado, y ahí tengan cuidado también con inventar la rueda de nuevo. A veces no es necesario tener otra rueda, sino que tener otro tipo de auto, ¿cachai? Que ande distinto, qué sé yo, pero hay cosas que no sé si son buena idea cambiar, por hacerse los choros y tratar de hacer una cuestión distinta, ¿cachai? O cambiar las estructuras de canciones. A veces me llegan canciones que no tienen ningún sentido absoluto, pero es que nosotros no queremos la típica canción, pero el tema no es que sea la típica o no, sino que como yo escucho esa canción quizás no, precisamente porque la cambiaste tanto una estructura no me está llegando tanto, quizás está generando más un problema con eso que realmente mostrarla como es, como cuando uno ve una película, ¿cachai? Las películas, generalmente los guiones tienen una estructura, pero son todas las películas distintas, ¿cachai? Y algunas te producen otras emociones, otras te van a poner a llorar. Yo creo que cuando la gente tú ves una película y te emocionás o lo que te pase, el equipo que hizo esa película, check, así hizo su trabajo súper bien, en el fondo, ¿cachai? Entonces va como por otro lado quizás la originalidad, no en cosas tan... La gente, y eso lo leí en una charla hace un tiempo que era más de como producción tal, pero como que se ha estudiado que la gente espera escuchar o ver información en un cierto orden, y eso no es porque alguien lo dijo así, es porque tenemos, no sé, 80 años de industria de consumir música o películas, ¿cachai? Y ya nos acostumbramos a verla quizás en una cierta forma, ¿cachai? O sea, tienen un clímax en cierta parte, algunas veces las películas, ¿cachai? Entonces, llegar y agarrar una canción y dar la vuelta porque sí, quizás hay formas un poquito más eficaces de demostrar originalidad, quizás. Eso ya en punto de vista mío, o sea, no... Cántame el coro, ¿cómo no va a tener coro la canción? Pues, ¿sabes? Como, ¿cachai? Esas hay cosas que creo que sería bueno no inventarlas de nuevo, ¿cachai? Y llegamos acá, yo creo que esto debería haber estado con mayúscula y así como en porte 40 la letra, la canción. Yo creo que acá se caen muchos, porque, ok, pues, no es fácil, hay que preocuparse de un sonido, de ser original, de cantar bien, de tocar bien, pero a veces se deja un poco de lado el componer. Y también hay que ligarlo con el primer punto, que es honestidad también, ¿cachai? O sea, componer con honestidad. La canción no es
un instrumento para demostrar que también tocáis o que también cantáis, creo yo. Eso viene después, es secundario, ¿cachai? Primero tenéis que emocionar en el estilo que sea. La emoción, emocionar no es ponerse a llorar, es generar cualquier tipo de emoción, en el fondo, ¿cachai? Entonces, ya sea metálica, que te puede dar ganas de agarrar una cuestión y romperla, o escuchar así un balaísta que te acordaste de una cuestión que te pasó y te quebraste. O sea, podría ser cualquier tipo de emoción, pero eso está cuando existe una canción que está pensada como tal, como canción, no como la suma de varias buenas partes, o no sé, en el caso quizá un grupo más rockero, tener un buen riff no te convierte eso en una buena canción. No es suficiente aún, ¿cachai? Tiene que tener un buen riff también, pero tiene que ser una canción también. Tiene que tener un sentido, ¿cachai? Tiene que tener un propósito. Tiene que estar, bueno, que es bien o mal, pero que tiene que estar bien hecha, ¿cachai? O sea, controlar las dinámicas, todo lo que uno podría decir para cuando uno lo considera bien, ¿cachai? Que te mueve, te lleva a distintos lugares, ¿cachai? Hay partes fuertes, hay partes de espacio, no cansa, ¿cachai? Bueno, en fin, hay un sinnúmero de formas de componer, es un proceso súper personal también, ¿cachai? No todos componen igual que otros, pero lo importante es componer y trabajarlo, porque también como todo es práctica, ¿cachai? Y hay que componer y componer, y para sacar una canción buena hay que componer 100 malas, seguro, ¿cachai? Pero no te va a salir así un hit de una, ¿cachai? Entonces es un trabajo, yo creo que siempre me gusta transmitir, que se tome en cuenta mucho, ¿cachai? Un amigo me decía, oye, pero tú que tocas guitarra, yo soy guitarrista, ¿por qué componías esas canciones tan cebollas? Deberías componer una hueá como más difícil, po. Yo decía, ¿estáis loco, viejo? Componer una balada es lo más difícil que hay. O sea, que tú la escuchís y se la mostré a alguien que no tiene ninguna fijación por o sea, un consumidor, digamos, promedio de música, que no tiene nociones musicales, ni que también hoy que se acorde menor, no sé cuánto, no le interesa eso. O sea, esa persona escucha y tiene dos opciones, ¿le gustó o no le gustó? ¿Cachai? Entonces, ¿y por qué? Ahí está en el fondo la clave. Pues. Yo pagué esta cuestión. Ahí está como un poco la clave de este arte que es componer. Entonces, acá los que tengan banda o no tengan banda y canten solo, compongan, viejo, ¿cachai? Y si no, búsquense un buen compositor. Eso también es una pega que otros compositores se dedican a eso. En ciertos estilos de música es normal que otra persona te componga tus canciones, ¿cachai? Tú las cantas. A Aerosmith también le componen canciones. Y por último, tener una buena producción, ¿cachai? O sea, creo que hoy en día ya es de flojo nomás que algo suene mal, porque todo el mundo puede grabar en la casa, cosa de buscar un par de videos en YouTube y ya, ¿cachai? Más o menos cómo hacer sonar una cuestión. Pantera tenéis que pagar millonada, un estudio, un productor y era lo único que había, ¿cachai? Ahora que es mucho más accesible y, como digo, sería una excusa que suene tan mal tu tema. Por último, hay varias opciones, se puede, ¿cachai? Hoy día tú bajáis programa que las baterías suenan así mejor que si las hubieras grabado tú, ¿cachai? Entonces, se puede, ¿cachai? Y una buena producción no solo que suene bien, ¿cachai? Sino que acá doy el pase a mi pega. Hoy en día ya no me dedico tanto a producir, la verdad me dedico más a mezclar. Me desligué un poquitito del harto trabajo de lo que es grabar, ¿cachai? Personalmente no era lo que más me llenaba, pero sí he producido otras cosas. Y el productor musical al final, el que se encarga de que todo lo que hablamos recién se cumpla. Alguien tiene que estar velando, como dijeron ahí muy bien en la presentación, que esto se cumpla, ¿cachai? Que no quede a la deriva o que al final sea la matita con la banda, ya bueno, chao, no. El productor a veces sirve un poco de juez o de conciliador, por decir, y también de psicólogo y de mamá y de papá para todas las bandas, ¿cachai? Entonces, y no solo bueno, antes de eso me estoy adelantando. ¿Quién es el productor? El productor, a mí siempre me ha gustado hacer la comparación que es como el director de una película. A mí me encantan las películas. Y el director de una película no necesariamente escribe la película, si bien han habido películas que también los directores serían los guionistas. En este caso el guionista sería como el compositor, en el fondo, ¿cachai? Y los actores, lógicamente, serían los músicos. Entonces, ¿qué hace el director? Bueno, es la cabeza de todo el proyecto, ¿cachai? No necesariamente yo me voy a meter a cambiarle las letras, aunque lo he hecho. A veces una palabra me suena muy mal, a veces sugiero algún cambio, pero
Pero mi idea no es actuar en la película ni escribirla, sino que ser el director, velar porque las emociones estén, que la interpretación esté, que esté bien grabado, que todo lo que conlleva tener una buena producción. Desde la canción, si la canción no está, oye, veamos otra. No tenéis más canciones, oye, pero esa que dejaste de lado estaba bacán, ocupémosla. ¿Cachai? O sea, hay varias formas de uno poder velar que al final saquí algo que tú digáis, esta cuestión está buena. ¿Cachai? Entonces, el productor tiene también la gracia que te arma un equipo de trabajo, ¿cachai? Onda, en caso que tú seas, por ejemplo, el ejemplo más fácil de graficarlo es cuando tú eres como un cantante solista, que no tenéis banda, o tenéis tus músicos en vivo, pero no necesariamente son los mismos que se van a ocupar para grabar el disco, ¿cachai? Entonces, el productor también tiene como el deber de armarte un equipo de trabajo, es el velar a ver quién es el mejor baterista para que te toque tus temas. Bueno, yo voy a llamar a, qué sé yo, Vini Colaiuta para que te toque las canciones. Entonces, ¿quién va a mezclar el disco, cachai? ¿Quién va a hacer los arreglos? ¿Quién va a tocar en general? O sea, él arma el equipo de trabajo. También los productores a veces tenemos, ya con los años, empezamos a generar redes. Eso va a ser un punto de un ratito más. No sé, esta canción está buena, entonces yo puedo quizás llamar a alguien de un canal y podría terminar sonando una teleserie. Entonces al final es importante contar con un productor, y en el estilo que sea, aunque toquen metal, hay productores de metal buenísimos y les pueden sacar más partido aún a las canciones que tienen. ¿Cachai? Quizás, oye, ese riff, oye, la intro dura 2 minutos, pues viejo, ¿por qué no la cortamos a 1? O sea, cuestiones así como, ¿cachai? Te pueden pulir mucho más tu música, ¿cachai? Pueden seleccionarte el repertorio. Vuelvo al ejemplo del artista solista, es bacán para ejemplificar esta cosa porque en una banda es un poco distinto, ¿cachai? Lo que les comentaba recién, en el fondo, elegir las mejores canciones, y si no hay canciones, bueno, compongamos una. Yo muchas veces he agarrado guitarra en mano cuando tenemos que producir algo y la canción creo que no podría ser mejor, hemos hecho una de cero en el estudio y quedan de repente buenísimas, ¿cachai? Entonces, no descartar eso. Eso es como un poquitito el trabajo artístico. Ya tenéis un buen tema, está bien cantado, el productor también te saca las mañas, si eres cantante, oye, pero esa cuestión suena igual a, no sé, pues a Shakira, no. Entonces uno está así como toreándola en el fondo hasta que le saquí esos clichés y realmente la voz de ella empieza a sonar como honesta, ¿cachai? Pero eso no es suficiente. Esto recién empezó, en el fondo, ¿cachai? Y ahí viene el trabajo que yo le digo trabajo político, ¿cachai? Que es parecido a lo que hacen los políticos al final, ¿cachai? Es como todo lo que no tiene que ver con el arte en el fondo, que es un poco el lado business de lo que hablamos hace un ratito, ¿cachai? Y eso puede ir desde hacer redes, ¿cachai? Oye, en este medio vaya a tener que hacerte buenas migas con tipos de la tele, que trabajen en revistas, periodistas. Hay estrategias para hacerlo también, si alguien acá es bueno para estudiar cosas nuevas, hay estrategias de cómo, por ejemplo, que un periodista de pesca, ¿cachai? De repente el gallo en LinkedIn postea que necesita una cuestión y tú se la mandás y bueno, en 6 meses más le cobráis un favor. O sea, hay muchas cosas de cómo hacer cosas, y llámelo como quieran, trabajo político, lobby, hacer buenas migas, ser clever, ¿cachai? Esa es una pega que se hace. O sea, si tú te quedas en tu casa esperando que tus temas van a sonar en la radio solo, no va a pasar, ¿cachai? Tú tenés que hacer que eso pase. Pero eso se llama networking, no es nada nuevo, digamos. O sea, si queréis vender lo que sea, tenéis que juntarte con gente de, qué sé yo, los supermercados, es algo, digamos, habitual. También es construir escenas, juntarte con artistas que sean parecidos a ti, ¿cachai? O bandas que toquen el mismo estilo, hacer tocatas juntos, hacer escena en el fondo, ¿cachai? A veces yo digo que en Chile hay más escenas juntas que industria, ¿cachai? Y hacer un plan de trabajo. Eso es lo más importante, que es como resumiendo un poco todo lo que hablé recién, de que no es llegar y subir a internet y que mágicamente se va a hacer viral o se va a hacer conocido, van a tener 1 millón de visitas en YouTube con el video, eso no va a pasar, van a tener 80 si lo suben, ¿cachai? Y no es subirlo y subirlo, subirlo. Tengo los amigos que tienen bandas, lo único que hacen es postear y postear y postear. Hay estrategias, yo conozco bandas que se juntan y son las más mateas y hacen un plan anual de trabajo, todos los meses, hitos. Esto es ponerse a trabajar, en el fondo. Imaginen que tienen una empresa y lo que están vendiendo es tu música, ¿cómo la vendí? Tenéis que ponerte a trabajar, en el fondo, ¿cachai?
Yo creo que eso un poco, se me está yendo el tiempo, pero ya dije todo lo que quería decir, quizás en algunas cosas me detuve menos de lo que hubiese querido, pero voy a terminar con una frase de Darwin, y que dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino que la que mejor se adapta a los cambios. Gracias. Ahora tenemos un ratito por si quieren hacer alguna pregunta, podamos quizá ahondar en algo que ustedes hayan querido. No sé si dar un micrófono, bueno, algo grita. Quería saber tu opinión sobre la figura del booking. No sé si tú estás informado bien, imagino que sí. Quisiera saber cuál es tu opinión personal sobre eso y si es realmente una herramienta que le sirve a las bandas de músicos para poder mostrar su trabajo. Bueno, primero tenéis que encontrar a alguien que haga booking. Creo que hoy en día... Te lo pregunto porque están surgiendo empresas dedicadas a Ya. eso. Yo tengo la sensación de como que ha estado un poco de capa caída junto con la desaparición de otros, digamos, actores que habían en la industria, pero hacer booking es parte de todo el plan de trabajo al final, pues. O sea, pero tenéis que evaluar también, pues, o sea, si un tipo te da al final poner una tocata en la tuta, o en rock y guitarra, cuestiones que tú mismo puedes agarrar el teléfono y llamar, en el fondo yo creo que opta a un booking para cuestiones que a ti no estén en tus manos. Si es por flojo, yo creo que no vale la pena, pero si son, querés tocar en lugares donde tú no tenías acceso, o idealmente fuera de Chile quizás, porque en Chile yo creo que no es tan difícil, si te movís viejo podís tocar donde queráis, yo creo que el lugar donde se puede tocar para empezar, pero yo lo vería como una oportunidad cuando tú ya, primero, hazlo en fondo por tu cuenta, pero realmente tenéis que levantarte a las 8 de la mañana, viejo, tener un Excel así como TOC, con todos los locales, número de contacto, cuándo fue la última vez que le mandaste un mail, cuándo fue la última vez que te contestó, no te contestó, número de teléfono, así. Es la única forma creo que hacerle. Cuando ya te caí esos recursos, ok, ahí quizás puedes llamar un booking para que te hagan la pega, pero primero hay que hacer. Hay muchas bandas que no la hacen y lo llaman al tiro, en el fondo. ¿Cachai? Como... Sí, pues, o sea, por eso, si es internacional, yo creo que de todas maneras, ahí no hay forma, yo creo que tú podáis contactar lugares allá, no manejáis los códigos, cuáles son realmente los tratos que se hacen con los locales, te va a costar un mundo quizás meterte en eso. Entonces yo, como dije recién, para cosas que no son en Chile, conviene mucho más, pues, ¿cachai? Sí. Y que te cobren lo que te cobren. Es mejor tener el 50% de algo que el 100% de nada. ¿Sí? Sí. Mira, por lo general he tenido buena suerte. Los roces siempre han habido, pero en un nivel que ya es bueno en el fondo. O sea, si partís por la base de que alguien te está contratando a ti porque confía en ti, ¿cachai? Entonces, a veces tú vas a tirar una idea que él te puede decir, no, es que igual no me tinca tanto, quizás proponía otra, pero toparte a alguien que te diga, no sé, es como ir al doctor y decirle, no quiero que me atiendan. O sea, es como, ¿cachai? Parte la decisión de contratar un productor, creo, en confiar en él, ¿cachai? Entonces la banda, por lo general, ya llega confiada en tu pega, ¿cachai? Quizás puede pasar en alguien, en algún productor que está más empezando, que ahí le cuesta un poco validarse con la banda, ¿cachai? Y ahí entra pero si tú crees que es bueno, pues, y yo no, ¿cachai? Entonces ahí como que empieza un poco esa discusión retórica así que no llega a ningún lado, ¿cachai? Quizás cuando uno ya tiene unos discos en la espalda y llegué con una banda, confían más, saben que por último ya este tipo yo creo que algo de cachar lo que está haciendo, así como que cierran los ojos y le dan nomás. Entonces no he tenido malas experiencias con egos de ese sentido últimamente. Quizás al principio sí, me cuestionaban más mis ideas, pero yo creo que uno se va ganando con el tiempo ese como, dale, te creo, en el fondo, ¿cachai? Démosle dos más. Dos más. Pero cortito.
Creo que lo va a reemplazar más que nada en grabación. De hecho, para mí mejor, porque como me estoy dedicando a mezclar, la raja que las bandas se pueden grabar, sobre todo las partes más tediosas, ¿cachai? Pero creo que el profesional nunca va a ser reemplazado, en la persona. El lugar físico donde grabar sí, pero al final siempre van a acudir a uno o a quien sea para decir, ok, ya tengo mi disco que lo grabo en mi casa, pero quiero que suene bacán y te lo pasan para que en el fondo tú le di ese toque, ¿cachai? Yo creo que eso nunca se va a eliminar, es difícil, ¿cachai? ¿Cuánto tiempo llevo tocando guitarra? De los 10 años, tengo 31. Tuve varios ídolos. Marty Friedman era uno, que tuve la suerte de conocerlo y tocar con él, de hecho, hace hartos años. Siempre me gustó Paul Gilbert también, que era rabísimo a tocar. Esa era como mi onda de guitarrista, así como un poco la onda más shred. Bueno, gracias y nada, pues, cualquier también duda me pueden pillar afuera, pero muchas gracias por la atención y nos veremos por ahí. Un recuento histórico de cómo era la industria hace algunos años. Estoy hablando hace 15 años atrás, no sé qué edades tienen acá en promedio, pero ¿alguno acá fue a la Feria del Disco a comprarse un disco alguna vez? Sí, me imagino. Así que, bueno, estamos bien. ¿Hay alguien que no haya ido a la Feria del Disco nunca? ¿No alcanzó a estar? Ahí el amigo. Perfecto. Ya. Vamos a recapitular más o menos 4 puntos que son esenciales en una industria, que es la inversión, la promoción, la difusión y cuáles son las fuentes de ingresos que un artista puede tener al momento de hacer música. La inversión y la promoción, antiguamente, lo vamos a decir así ahora, era de los sellos discográficos, cosas que están totalmente en extinción ya hoy en día, por lo menos en Chile. Quedan algunas sucursales, pero principalmente lo que están haciendo ya, creo que quizás algunos se imaginan, es simplemente importar música afuera. Pero hace ya muchos años que se dejó en Chile de producir música propia financiada por estos grandes grupos que eran los multinacionales, EMI, Warner, Sony, etc. Esto ellos, la mayoría quebraron también en Chile. Eso está a cargo de ellos. La distribución, que es donde uno encontraba la música para ya sea comprarla y también escucharla, era más que nada en las tiendas de música, como la ya fallecida Feria del Disco. Hoy en día eso ya no existe. Con suerte podemos ver un par de CD o discos en las bombas de Encina y son generalmente compilados de Navidad y cuestiones que no es lo mismo. No creo que encuentren el último disco de su artista favorito en una bomba de Encina o quizá en un supermercado. Ya cambió un poco en cómo funciona la cosa. La difusión también estaba a cargo de los medios masivos, que por excelencia siempre han sido la radio y la televisión, los que han controlado un poquitito el establishment de lo que está sonando, en verdad. Dejando un poco de lado quizás otros estilos musicales que pueden ser por excelencia un poco más independientes desde siempre, pero si hablamos un poco, iba a tener un poco la tónica también más dirigido a esta, digamos, charla de derechos de autor. Los derechos de autor siempre van a estar, hasta a no ser que pase algo distinto, pero también son una buena fuente de ingresos, sobre todo para los autores. Quizás para los que son más intérpretes no les llega tanto por esa vía. ¿Cómo es ahora? Yo creo que ahora es un poco fácil saber qué tenemos ahora, pero es choro hacer, digamos, la comparación cómo fue mutando esta industria en Chile. Antiguamente, o sea, ahora la inversión quedó a cargo del artista. Ellos son ahora lamentablemente los responsables de juntar las lucas para grabar un disco y hacer todo lo demás. De hecho, más adelante vamos a hablar que grabar un disco es recién empezar a hacer algo en la música. Muchos creen que ahí termina, pero recién está empezando. Y se gastan toda la plata grabando un disco, ¿cachai? La distribución hoy en día es por internet. Hay que separar obviamente lo que es difusión de distribución, cómo la gente compra la música. Hoy en día se está haciendo principalmente por iTunes. Bueno, hola, muchas gracias por invitarme primero que nada. Así que, nada, pues les voy a estar contando un poquitito cuál es mi visión de lo que es la industria acá en Chile, cómo ha cambiado durante el tiempo.
y darle algún par de herramientas también para que sea un poco menos difícil y tortuoso sobrevivir también en esta industria, que no es fácil y es una de las más hostiles que hay, de hecho. A pesar de que se mira muy bien desde otros países, ustedes saben que estando acá en Chile no es tan color rosa como lo pintan. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, la primera pregunta que hago yo en el fondo es, ¿tenemos una industria realmente en Chile o simplemente estamos haciendo música? Que quizás no son las mismas cosas o no significa lo mismo. Mi idea es que a través de esta charla, esta, digamos, lectura, podamos averiguar si realmente tenemos una industria o no. Así que vamos a empezar. Primero voy a hacer a lo que es la música más popular y algunos derivados, pero con eso yo creo que pueden sacar conclusiones para aplicarla en otros estilos también. Bueno, volviendo a eso, obviamente la radio y la televisión como canales que habían que pasaban videoclip todo el día, MTV, que también yo ya por lo menos ni siquiera veo MTV, sé que han sacado más canales, MTV 2, 3, 4, pero también siento que hoy en día la gente no es un canal que pasa y ve y pone todo el día, es como que ya queda un poco a segundo plano. Hoy en día ocupando, qué sé yo, YouTube, es mucho más fácil ver un clip que antes era la única forma de enterarnos que un artista sacó un videoclip era viendo la tele en el fondo, ¿cachai? Que también después vamos a ver que eso ya no es tan así hoy en día. Y por último, cómo los artistas antes generaban plata, de que vivían, eran vendiendo CDs. Era una de las principales, digamos, fuentes de ingresos que tenían los artistas, vender copias físicas de los discos. Hoy en día eso también se van a dar cuenta que cambió un poquitito. Obviamente también están los shows y están los derechos